Buen día, soy Arale Álvarez López y también nos está acompañando Karen Adriana Rosales Chávez y pues el día de hoy vamos a ver el tema del impacto del COVID-19 en el comercio internacional. Bueno, el mayor impacto por el COVID en la economía mundial ocurre en el segundo trimestre del año y como consecuencias hubieron cierres temporales, insolvencias de grandes empresas, obviamente la producción se para al no saber cómo qué va a pasar. También hubieron disrupciones en la logística y en las cadenas globales de valor, altos niveles de desempleo, así como muchas empresas tuvieron que despedir, hubieron muchas grandes que tuvieron que contratar, como lo fue Amazon, pero lo veremos como en unos momentos. Y en general también hubo un desplome pues en el comercio internacional. Hubieron altas, bajas, pero yo creo que pues se puede ver que hubo más una caída que un crecimiento. Bueno, ¿tú qué piensas, Adriana, al respecto de esto? Bueno, buen día. Primero que nada, yo encontré un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, sobre la evaluación y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y en el Caribe. Pues encontramos estimaciones del impacto de la pandemia en exportaciones, importaciones, transporte y logística, como tú lo habías dicho, de estos países, ¿no? Yo tengo que, bueno, te lo voy a leer, dice, la irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera del 2008. La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales. Se ha interrumpido gran parte de las actividades productivas, como lo habías mencionado, primero en Asia, que fue donde primero se propagó el virus, posteriormente en Europa. Ya recuerdas que en España, Francia y Italia, me parece, ¿no? Que estuvo muy fuerte el caso allá. América del Sí. Norte, bueno, en Estados Unidos sobre todo, y el resto del mundo. Y ha habido cierres generalizados de fronteras. Um, Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. Este, bueno, no sé si recuerdas un video que vimos que decía que muchos emprendedores tuvieron que cerrar sus tiendas, desde empresas grandes hasta empresas pequeñas. Como dice, siento que se ve más el que cayó la economía, que va a la baja que a la subida, ¿no? Sí. En este contexto, en 2020, el Producto Mundial registraría su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a mí esto me parece, no me parece exagerado, me parece, creo que es lo correcto, porque, bueno, una economía como es Estados Unidos, le pegó horrible la pandemia, desde las medidas que tomaron hasta, bueno, creo que la fecha todavía no se recuperan del Si no se todo. recupera, Sí, claro. No sé, ¿quieres agregar algo más? sí. Por ejemplo, yo igual había investigado y Latinoamérica destacó por ser la que más cayó en sus importaciones. Y tal vez no sé si vaya de la mano en que, pues no sé, no, obviamente nadie estaba preparado como para esto. Y siento que en contraste, China, que a pesar que fue de los primeros países que pues le pega esta pandemia, obviamente es la primera que se recupera, ¿no? Porque pues como quieras va adelante, o sea, primero supo del virus, luego me imagino que empezaron a investigar, aparte lo tomaron súper bien, ¿no? De que en 8 o 9 días ya habían hecho un hospital y todo, o sea, no tenemos la misma infraestructura, pues todos esos factores que grandes potencias como Estados Unidos así lo pudieron llevar y a pesar de que les pegó, pues no siento que tanto como a México. Incluso pues vemos ahorita que México no ha sabido controlar esta pandemia en todos los aspectos. Entonces, en contraste, China fue el único con un comportamiento positivo en, pues, en estas ventas externas que
bueno, en este informe con un alza del 2.4%. Entonces, también quería comentar que las medidas de China para salvar la economía fueron que dieron gastos sanitarios adicionales, prórroga de pago de impuestos, ¿no? O sea, tú dirías, oye, pasa todo esto de la pandemia y te tienes que quedar en la casa y te quedas sin empleo y entonces muchas veces hay deudas, impuestos que siguen corriendo, ¿no? Sí, Y que claro. al gobierno pues no le importa. ¿Tú qué piensas? Sí, mira, siento, bueno, sobre todo que China ya salió precisamente por cómo lo manejó, ¿no? O sea, ya tiene el virus, ya, ok, vamos a manejarlo, vamos a hacer algo para controlarlo. Ellos sí se encerraron tantos días y ve, pues a la fecha ellos ya están como si nada, ¿no? Ujú. Eh, bueno, tenemos el claro ejemplo de me parece que es España, algo así, no sé si sepas, pero creo que la propagación se hizo porque hicieron un partido de fútbol y fueron así como muchísima gente y de ahí se desató pues una super ola de contagios, ¿no? De ahí pues Ujú. también igual sus medidas que no tomaban, como en México, que no se tomaron las medidas, ¿cómo se podría decir? ¿Necesarias? Ajá, las que de verdad necesitábamos y pues aquí estamos, ¿no? Um, ¿Qué otra cosa? Bueno, también eh, no tan, bueno, yo siento que, como dices, ¿no? Arrasó ahora sí que general, no solamente en Sí. el ámbito de producción, en el ámbito de, no sé, tiendas, ventas. Por ejemplo, las empresas de transporte. Aquí en la Ciudad de México, cuando se hizo lo de que muchos carros pues no salieran, también el transporte de carga podía circular de cierta hora a cierta hora. Entonces ahí imagínate, tienes que estar Sí. como sujeto a un horario específico para poder realizar tu trabajo, si no, no puedes, si no, tienes otras consecuencias. Sí, Eh, sí, sí. um, ¿Qué otra cosa me parece importante? Pues es que en general vino a frenar todo. O sea, en el sector de servicios, muchos países tuvieron que cerrar pues sus fronteras temporalmente. Incluso hay países que todavía como que están en esta, entre que sí te dejo pasar y no te dejo pasar, pero porque obviamente sí hubo muchas restricciones de viaje, ¿no? Por esta propagación. Sí, claro, como por ejemplo, me parece que en Japón, ¿no? O no recuerdo bien ahorita qué país, llegas, por ejemplo, tú de, no sé, turista, ¿no? O que vives ahí ya, llegas, te hacen tu prueba y en lo que sale negativa o sale positiva, te dejan encerrado bueno, te pagan, me parece que una habitación de hotel en lo que sale tu respuesta. Ya que sale tu respuesta, tienes de dos. Si sale negativa, adelante, ¿no? Y si sale, me parece, positiva, vas directo a tu casa y te encierras 15 días, creo, en lo que te salen pues los síntomas. Ya de los 15 días ya puedes hacer tu vida normal. O sea, Sí, no, sí, no, no sí, o sé. sea, muchas restricciones que ponen en otros países, pero yo creo que es eso, o sea, la economía de un país, obviamente alta, va a tener o va a poner más medidas necesarias justamente para que esto no se propague. Yo estaba viendo que en Dubái igual en todo el tiempo te están haciendo pruebas, todo el tiempo. Cuando ves aquí en México que es como un relajo, ¿no? Ay, Llegar a un aeropuerto, luego, o sea, como que tener mucha cercanía, obviamente tú te cuidas y todo, pero siento que México no paga o no mete tanto dinero en ese tipo de pruebas o de medidas que se deberían de tomar. sí, no, claro, básicamente como lo dices, ¿no? En los aeropuertos, apenas me tocó ir al aeropuerto, no tiene mucho, y sí, pues viajas con cubrebocas, y los ves a todos. Sin embargo, por ejemplo, eso de la sana distancia, nadie la respeta. Y el aeropuerto, la verdad es que está muy lleno, a pesar de que ya no hay tantos vuelos como antes, el aeropuerto sigue lleno, las salas de espera pues siguen, la gente la verdad es que no respeta el que en un asiento sí, en otro no. Y por ejemplo, en el aeropuerto me parece que es el de La Paz, ahí sí, como, sí son más estrictos, como dices, hay lugares donde sí, donde no. Sí, 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 yo siento que esto es como
una ideología, una forma de pensar, una creencia, cómo nos han educado, ¿no? Porque, pues sí, obviamente muchas personas, pero yo creo que la mayoría en primera no estaban preparados para esta pandemia y luego o sea, en todos los aspectos sí, no respetas, no entiendes, no crees y eso trae pues un impacto mayor negativo. Y entonces, bueno, igual para no despegarnos como de lo del comercio internacional, una cantidad significativa pues de comercio de servicios requiere proximidad física entre productores y consumidores. Entonces yo creo que hay un impacto en que cierras empresas, cierras ventas, cierras todo, y entonces, ¿sabes? La alza que hay es en el e-commerce. ¿Qué piensas? Sí, claro. Este, bueno, pues el claro ejemplo lo tenemos ahorita con el famosísimo Buen Fin, que la mayoría fue, bueno, aparte de que fue también para no juntar a tanta gente en las tiendas, el alza en tiendas en línea fue increíble, ¿no? Tanto que hasta unas tiendas lo alargaron. Y, Uh-huh. por ejemplo, hay muchas, bueno, y aparte de eso, muchas empresas que tal vez no querían actualizarse con las tecnologías así, pues lo tuvieron que hacer, porque pues no les quedaba de otra, ¿no? Era eso o no vender. Sí, sí, sí. Aquí es donde entra yo creo que la pregunta de, ¿tú crees que la pandemia fue una oportunidad de transformación para México? Bueno, yo creo que sí, o sea, definitivamente sí. Siento que nos vino a dar un empujón a cosas que ya estaban, obviamente sí, sí existían, pero siento que no estábamos tan, ¿cómo se podría decir? Adaptados o tener tanto de comprar en línea o así, somos más de ir a las tiendas y de todo eso que un país en la economía pues le vino a dar en la torre, ¿no? Sí, bueno, bueno, si quieres continuar en lo que planteo mi, mi Sí. argumento. Bueno, también es lógico esperar que con más tráfico del que teníamos antes, las empresas aumentando sus operaciones digitales, también aumenta el robo de datos, ¿no? Porque obviamente si tú empiezas a pagar de que con tarjeta todo el tiempo, obviamente estás expuesto a que más pues haya un fraude. Sí, claro, bueno, continuando ya más o menos con lo de la alza en la economía, por ejemplo, así como hubieron muchas bajas, muchísima gente perdió empleos, y así hubo otras empresas que al contrario, ¿no? Este, como que aumentaron ¿cómo te podría decir? Su, Productividad, ajá, su productividad y pues ella generó empleos. A lo mejor no estables o algo así, pero pues sí hubo un poco de gente que pues no se quedó sin nada, ¿no? ¿Qué sí, otra sí, sí. cosa? Bueno, por ejemplo, lo del comercio. Ahora me parece que hay me platicaron que hay una plataforma sobre, como tipo Uber, para tú pedir tu transporte de carga, ¿no? Y dices, órale, ahí ya todavía hizo más empleos y, por ejemplo, bueno, ahorita también se usó mucho lo que son esas plataformas, ¿no? Uber, Didi, Ajá. Cabify. También mucha gente por ahí medio le supo hacer y salió. Este, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra Es cosa? que el chiste es adaptarte, ¿no? O sea, adaptarte a lo que tienes porque pues no hay de otra. Y yo creo que una Claro, clave importante es que la gente no deje de consumir, porque eso es como lo que pues no para un país, si quieras o no, pues sigues generando de algo, aunque baja, pero pues no te paralizas. Y ahora mismo, pues, de lo que estamos hablando del boom del e-commerce, es la respuesta esperable como pues a las restricciones físicas que pues ponen todos los demás, o sea, no en vano Amazon tuvo que salir a contratar 100,000 empleados, leí, en Estados Unidos, pero yo creo que también aquí, ¿no? O sea, en la sede de México, porque te digo, o sea, hay una alza en el e-commerce y en cosas físicas, en tiendas físicas, hay una baja. sí, claro. Bueno, también, por ejemplo, respondiendo un poco a la pregunta de que si creéis que levantó o no a México, fuera del ámbito de comercio y de producción, todo eso, siento que también nos ayudó a saber, ¿cómo te podría decir?
a lo mejor manejar problemas fuertes y sobre todo, por ejemplo, lo que decían, ¿no? De que lávate las manos constantemente, que no saludes a esta gente y así, o de, no la saludes, perdón, de esta forma, ¿no? Porque pues los contagios y eso. Yo sabía, hay un dato, no lo tengo específico, pero decía que una empresa de medicamentos, no recuerdo cuál, como que sí había dado a la quiebra, porque ahorita en invierno es cuando pues sus ventas suben, porque la gente se enferma mucho de gripa, pues ahora sí que enfermedades virales, ¿no? Y consumen mucho jarabe, mucho jarabe. Y ahorita por los cuidados, porque la gente anda con cubrebocas, porque a lo mejor andan lavándose las manos muy frecuentemente, pues se evitan no solamente la propagación del coronavirus, sino también otras enfermedades. Como decía, la gripe, no sé, enfermedades del estómago por tanta higiene que se está teniendo ahorita. Sí, claro, ¿no? Porque, o sea, te quedas en casa y ya no hay como un riesgo de o comer en la calle o estar en contacto con más personas. Bueno, y eso lo digo como en un hábito de las personas que sí hacen como home office o que no tienen que salir porque, o sea, es punto y aparte las personas que es necesario salir porque pues de eso viven, ¿no? Sí, claro. Bueno, también, por ejemplo, Aparte, otro sí, sí, beneficio. sí, dime. Perdón, no te escuché. No, tú dime. Ah, ok. Bueno, otro beneficio, bueno, fue muy sonado, ¿no? Que, por ejemplo, la contaminación, pues, no era la misma y hasta los animales, ¿no? Podían andar como más libres. Por ejemplo, la contaminación del mar, wow, Sí, disminuyó sí, sí. increíble y ya veías animalitos, veías ballenas y dices, o sea, qué feo, ¿no? Que de esta forma nos tuvieron que enseñar a ver que pues, sí somos un problema y tenemos que controlarnos. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, en clima obviamente es un beneficio porque para la industria, para todo este sector, pero como economía, pues siento que no está como tan padre, ¿no? O sea, el coronavirus llegó al mundo y pues está adoptando una economía en línea, es lo que aquí estamos pues viendo. Y el día que tuvimos que quedarnos en casa marca un punto como de inflexión en las conductas de consumo, pero enseguida haz de cuenta que empiezan a adoptar compras electrónicas, sobre todo en rubros de alimentos, de farmacia, productos de limpieza, pero también quiero adentrar como el tema de entretenimiento y conectividad, o sea, el hecho de quedarte en la casa, ¿qué hace? Obviamente consumir productos más de oficina, de escritorio, de computadora, de todos estos productos electrónicos que quieras o no, tuvieron una alza, ¿no? En este comercio internacional. Sí, claro. Por ejemplo, es simple como el ver que hubo un desabasto, por ejemplo, de computadoras, ¿no? O que ya no había computadoras, ya no había, por ejemplo, tablets, porque la gente pues compraba mucho para hacer, pues no sé, escuela, home office, pues esas cosas. Yo tengo, por ejemplo, puntos así muy, según yo, que fue como lo más importante, que es que, por ejemplo, uno, se desploma el comercio mundial, ¿no? Dos, el comercio de bienes de la región cayó un 17% entre enero y mayo del 2020. Bueno, ya lo decíamos, el colapso del turismo arrasa las exportaciones de servicios. Los problemas de transporte internacional traban el comercio regional. Bueno, no sé si supiste que hubo un desabasto de, por ejemplo, vacunas para bebés recién nacidos, pero fue en todo el mundo, porque como no había como tanto transporte internacional, no llegaban a todos lados y eso, bueno, pues sí fue un problema. Otro que, por ejemplo, las exportaciones y las importaciones de bienes se reducirían en una cuarta parte en el 2020 y ante una economía mundialmente más incierta y regionalizada, es imperativo profundizar la integración regional. Bueno, pues decíamos la integración, pues casi no es integración, ¿no? Cada quien como que ve por su lado. Sí, yo creo que esta pandemia le afectó a las empresas pequeñas que yo creo que más que nada adaptarse, a veces no tienes como la infraestructura o el dinero para poder seguir, ¿no? Con esto.
aparte pues tienes que despedir a la poca gente que a lo mejor tienes, y siento que lo que no es que siempre haya trabajo, pero como siempre va a haber consumo, es de alimentos. O sea, eso no se puede frenar. Sí, Central de Abastos no puede frenar porque cómo comen, o sea, cómo claro. come la gente, ¿no? Sí, claro, o por ejemplo, cuando cerraban mercados o algo así, dices, ¿qué hago ahí? O sea, ¿dónde? Bueno, me cierras mi mercado local, ¿dónde compro? ¿No? Sí, Por eso la central de abastos tomó una medida, ¿no? Que era entregar, creo que tú hacías tu pedido y te lo entregaban en tu casa, ¿no? sí, sí, pero yo creo que, ¿cómo decir? Bueno, no sabía de ese punto de que entregaban, pero al no haber como, obviamente te cierran el mercado o no hay ciertos productores de algo, sube el precio. Ah, Porque yo claro. vi que muchos productos sí se despegaron, o sea, de que un kilo no sé en cuánto estaba, de que obviamente normal es pues barato, se podría decir. Así, pues el huevo, ¿no? Me parece que fue el que subió demasiado, Sí, creo porque que la sí, gente, o sea, pues decía, no, pues no compramos esto porque no hay, pues comemos huevito y ya comprabas huevito y pues ya subió muchísimo la demanda y sí, wow, ¿no? sí, o sea, lo podemos ver en alimentos, en productos de farmacia, porque bueno, yo aquí en la localidad donde vivo, yo me llegué a dar cuenta que los productos empezaron como a comprarse demasiado, pero porque la gente pues obviamente tiene miedo, ¿no? Entonces dice, mejor me hago como de ciertos productos por si me llevo a sentir mal, ya a pasar, o sea, como que ya tengo y sí, o sea, llegabas a ir y pedías como un medicamento tal cual y muchas veces te decían como que ya no había. Ah, sí, hubo Entonces, mucho yo creo desabasto. que, espera, la farmacia o productos, eh, pues sí, se despegaron. O sea, lo que en otras mini empresas o empresas como de cosas innecesarias, se podría decir, bajaron, en esto pues siempre siguió el negocio. Sí, claro. Sí, bueno, o simplemente, por ejemplo, el gel antibacterial, ¿no? Que de repente hubo, ya no había en ningún lado, y si lo encontrabas era carísimo. Por ejemplo, yo me parece que, no sé por qué, necesitaba alcohol, y dices, bueno, pues voy a una farmacia a comprar alcohol. No había alcohol, no, pues hazte como quieras, no hay alcohol. Bueno, ¿qué uso para desinfectar para ponerme una inyección, ¿no? No, pues es que no hay. Y dices, bueno, voy a otra farmacia, y vas a otra y no hay, o sea, dices, ¿qué onda? Y ya cuando hubo cuando vuelven a traer esos productos, vienen pero muy caros. Comprabas gel antibacterial en 200 pesos, y dices, ¿cómo es posible, no? Y mucha gente que creo que no se pone en el lugar de otros o que, pues, ¿sabes? Es así, siempre esta mentalidad de negocio que sí, ¿no? O sea, nuestra carrera obviamente va enfocada a eso, pero yo soy de la idea de también no lo tomes, o sea, sí como una oportunidad de crecimiento, pero también no le veas la cara a los demás, ¿no? Sí, ¿Estás de claro. acuerdo? O Sí, sea, claro, bueno, yo digo que con esto concluimos. Que, bueno, en conclusión, yo creo que no está, obviamente nadie estaba preparado para una pandemia mundial y tan como que pegó tanto como esta, pero pues siento que podemos sacarle algo, ¿no? Algo de provecho, no sé tú qué opinas. sí, exacto. Aunque no estábamos preparados como país, México obviamente viene atrasado muchísimos años en tecnología y cosas que van a pasar mucho tiempo, ¿no? Para que nos pongamos como a la línea en primera potencia. O sea, eso va a tardar demasiado porque por todo, o sea, que si no, siento que es más como una idea mental, una ideología o cosas con las que venimos trayendo, aunque no nos demos cuenta. Y yo creo que en esta pandemia se ve, o sea, sí hay una parte de crecimiento, pero algo mínima, ¿no? O sea, nada más esta pandemia nos viene a dar como un empujón hacia adelante, pero siento que seguimos un poco estancados, ¿no? Sí, claro, pero bueno, Entonces, para concluir, yo creo que diría que es adaptarte al mercado que tienes, con lo que tengas, pues seguir creciendo, innovando, tener nuevas ideas para pues siempre estar como en ese comercio, ¿no? Y llevarlo más allá, no solo a un mercado nacional, sino internacional, porque yo creo que muchos de los productos que tenemos en mente
se podría explotar y se podrían mandar. Obviamente esta pandemia sí nos vino a frenar, pero yo creo que no es para siempre, esto es momentáneo, obviamente hay una nueva normalidad, pero creo que no debemos despegar como desconcentrarnos de esas ideas que yo creo que se pueden explotar, y pasando esto, pues sí, se puede generalizar a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias, Arale, por tus Ok, comentarios. ok, igual a ti y bueno, hasta luego. Hasta luego.